Precisamente en este momento me siento como Juan el Bautista. Y me refiero a Juan el Bautista porque él tenía o preparó el camino para el Mesías llevar a cabo su ministerio y el propósito por el cual había sido enviado. Y el día de hoy es mi trabajo presentar las epístolas al pueblo de Éfeso por Pablo o el apóstol Pablo. Y bueno, hay algo que es importante notar, que estamos al final del mes de febrero y vamos a dar comienzo a un nuevo mes. Cuando algo inicia, cuando es el amanecer, cuando se inicia un mes, cuando empezamos un nuevo trabajo, cuando arrancamos una labor, es como un nuevo comenzar. Es como un nuevo arrancar y nos llenamos de una nutrición especial que nos llena la fuerza, el valor para ir hacia adelante y lograr el objetivo. Así mismo, empezando este mes, estamos todos conectados y queremos hacerte a ti, tú que estás escuchando en el día de hoy, partícipe de este estudio que llevará a cabo 4 semanas consecutivas, empezando con el día de hoy. Como ya habíamos mencionado, estamos entrando en esta preparatoria y quiero hacerte llegar esto porque es una de las epístolas que puede y debería, si estamos conectados, impactar tu vida cristiana, tanto espiritual como en el caminar físico de tu vida cristiana. Y para aquellos que están en el proceso de buscar y ser ese hombre que camina hacia el varón perfecto, esta es la perfecta epístola que nos lleva, nos da la parte pragmática y nos enseña la relación directa con nuestro Salvador. En el día de hoy tengo tantos agradecimientos que dar y no quisiera pasar por alto a los ministerios que nos están apoyando, nos están ayudando, y ahí encontramos al pastor Ravi Candia, el pastor Joseph Frank en Colombia, al pastor Laborde, el pastor Alex Pineda. También quiero darle gracias a todos los miembros de mi familia que se unen con fidelidad los domingos a esta hora. Está mi madre que no deja de persistir en estar en esta transmisión, mi prima en Colombia, Teresa, que quiero dar un testimonio de parte de ella, porque cuenta en un diálogo esta semana que en medio de la oración que se llevó a cabo el viernes pasado, el pasado, tuvimos una oración en vivo por Zoom. Y dice ella que en medio de esta oración ella venía con ciertas debilidades físicas, de una condición que no vamos a mencionar en este momento, pero en la presencia, en el momento de la oración, algo sobrenatural tomó en ella y empezó a sentirse bien. Y me llamó a darme ese testimonio, pero lo hacemos porque Él es el único que tiene esa capacidad de hacer esos cambios. El poder de la oración, la conexión directa con nuestro Señor. Y eso esperamos, de que esta conexión sobrenatural en el día de hoy a través de este estudio sea lo que pueda transformar algo en tu vida, lo que pueda hacer un cambio, una volteada a otra perspectiva de lo que hemos venido viviendo, de lo que hemos creído hasta el momento, para llegar y apartar toda creencia con doctrinas equivocadas, con doctrinas confusas o infiltradas por la especie de lo que se mueve en el entorno de nosotros. Es precisamente ese es el estudio que queremos llevar, que seamos impactados y podamos segregar. Recuerdo en los tiempos de mis estudios, nos entregaron a un bebé cerdo, un chanchito, no sé cómo lo llamas tú en tu pueblo, pero vamos a decirle el cerdito pequeño de unos 3 meses. Y la tarea en la clase de biología era de disectar. Te entregaban un bisturí y abrir ese animalito y buscar partes funcionales del sistema circulatorio, partes funcionales de su cuerpo muscular, e identificarlo. Eso queremos que suceda en el día de hoy con el estudio que vamos
a llevar a cabo. Y esas serían las 6 cartas en 6 capítulos que simplemente lo podrías tú leer en 20 minutos, pero en 20 minutos puede suceder algo transformacional en tu vida. Antes de dar comienzo, y quiero iniciar con una pequeña anécdota o una ilustración un poquito jocosa. Sabemos que el mostrario de nosotros siempre tiene que ser nuestro Señor Jesús para caminar en la dirección hacia donde vamos con el propósito que Él nos ha dado. Y hemos visto personas de mi edad, que estamos en los 50, otros que pueden tener unos menos años, crecimos con una educación básica comparado a los chicos de hoy en día, pero veíamos a un héroe llamado Tarzán que pasaba todo su día en paños menores mostrándoles sus pompis al resto de la fauna. También conocimos a la Cenicienta. ¡Ja! ¡Qué mujercita esta! Llegando a medianoche, mira, que el ejemplo que nos estaba dando. Más a algunos les gustaba Pinocho, pero ¿qué patrón tenía Pinocho? Un niño mentiroso. Ni se diga de Aladino, señor ladrón. Bueno, y para ladrones encontramos a Robin Hood en la iglesia de Robin Hood que manejaba en ese entonces. Y no vamos a hacer ningún juicio. Vamos a hablar de Batman, que tenía una extraña relación con su amigo Robin. Y aquella bella durmiente, qué mujer para floja, solamente se la pasaba durmiendo. Y ni para decir Blancanieves, vivía con 7 hombrecitos. Qué ejemplo. Pero mira, estos mostrarios que nos da en cierta forma jocosa, no es en ningún patrón que podíamos comparar. De cosas tú y yo salimos más o menos. Yo creo que hemos salido o hemos sido, por la dirección de nuestros padres, buenas personas. Hago este comparativo porque simplemente hay un solo patrón que nos puede marcar el carácter perfecto, el carácter que nos va a transformar en ser hombres y mujeres útiles dentro de la sociedad, dentro del entorno familiar, laboral, y ese es el único patrón que nos entrega nuestra relación vertical con nuestro Señor Jesucristo y la relación pragmática horizontal con cada uno de los miembros en cual se encuentran alrededor de nosotros. Ese es el patrón perfecto que debemos vivir. La Biblia nos habla el por qué, así como te dieron o me dieron a mí la tarea de disectar un animalito y encontrar partes específicas las cuales se me habían identificado. En la Biblia, en el capítulo 17 del libro de Hechos, encontramos en el versículo 11 que había un pueblo, que existía un pueblo, el cual recibía el evangelio que se estaba predicando en esos días a raíz de estas epístolas y estos viajes misioneros que se iniciaron por Pablo el apóstol. Este pueblo de Berea era uno exclusivo, era particular en sí a los otros, porque este pueblo, tal como yo un día con un bisturí, empezaban a disectar, a cortar toda información evangelística que le llegaba a ese pueblo. El versículo 11 nos dice así en el libro de Hechos, dice, en el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y si tienes tu Biblia enfrente tuya, subraya, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si estas cosas eran así. Es importante tú y yo y todo el que se integra a este estudio de que podamos nosotros escudriñar la palabra, disectarla y tomarla y saber que es la verdadera palabra de Dios la que se nos está dando para afrontar nuestras debilidades en la carne y caminar en la vía hacia arriba, la vía vertical
hacia nuestro Señor y formar ese carácter, esa integridad que nos da el ejemplo de testimonio pragmático que somos y hemos sido transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo digo, podemos intuir de este simple versículo de que el pueblo de Berea estaba dándose mismo ellos la capacitación, yendo a las escrituras, verificando lo que recibían para que nada saliera del contexto del cual se venía predicando. En ese entonces estábamos hablando de la exclusividad del sacrificio en la cruz que nos dio nuestro Señor para romper algo que tradicionalmente el pueblo judío tenía como práctica o rito de eliminar los pecados a través de holocaustos y sacrificios. Ellos verificaban esto y esta nueva doctrina, esta nueva administración que se movía en ese entonces y Pablo predicaba, era la administración de gracia, que es el nuevo pacto de salvación que nos lleva a la relación personal y nos pone ante el lente imaginario de Jesucristo al Padre para que Él nos pueda ver a nosotros sin ningún tipo de mancha, siendo hombres en la carne, pecadores. Y por segundo, esta capacitación nos ayudaba a ello a excluir todas estas doctrinas. En la historia de la carta a los Efesios, comenzamos hoy, estimado televidente, estimado amigo, todos aquellos que están escuchando, con 4 hombres que salen de Roma. Por ahí en el año 62, después de que nuestro Señor había subido al cielo, y estos hombres estaban camino a esta área de ese entonces que le llamaban Asia Menor, en dirección a unas ciudades específicas. Estos documentos como tal en el día de hoy, que lo conocemos como epístolas, tienen un valor tan importante en nuestra edificación cristiana, que si aquellos guardias de la cárcel donde se encontraba Pablo hubiesen revisado y hubieran conocido el impacto que hubiera tenido o que iba a tener estas cartas en la extensión de los 2000 años que han transcurrido hasta el día de hoy, quizás ellos no hubieran dejado salir de la cárcel estas notas que el apóstol Pablo había escrito para estos pueblos específicos. Estos documentos habrían sido detenidos y hubieran sido abolidos si en el día de hoy no nos hubiéramos encontrado con el beneficio de conocer esas escrituras. Estoy abriendo el preámbulo de lo que vamos a recibir en las próximas 4 semanas. Cuando estos hombres se despidieron de Pablo diciendo: gracias, Pablo, llevaremos tu encomienda a los pueblos a donde me has dirigido, cambió algo en la historia del cristianismo. Estas cartas, identificadas como las cartas de la prisión o cartas paulinas, pero específicamente estas son las que él escribe durante su encarcelamiento del año 60 después de Cristo hasta que fue ejecutado, mientras él esperaba negociar con César el por qué como ciudadano romano él tenía que ser víctima de esas acusaciones que estaba viviendo en ese entonces. Pablo como ciudadano esperaba, pero mientras esperaba, la inspiración del Espíritu Santo revelaba a él la comunicación que iba a ser esencial para ti y para mí en el día de hoy, de tal manera que cuando nosotros leamos la palabra de Dios a través de una epístola, a través de una historia bíblica, ese impacto pueda llegar y pueda tocar tu corazón y haya una revelación sobrenatural que te la dé a ti el sello del Espíritu Santo y puedas tú ver más allá de lo que son unas simples líneas escritas, unas epístolas que se han leído a través de 2000 años y la continuamos leyendo y continúa teniendo un impacto de tal manera que hombres teólogos y grandes científicos pueden hacer alusión al impacto que les ha dado o les ha tenido en su vida cotidiana. Así que salió mi amigo Epafrodito
era un hombre de Filipos con su carta y la lleva al pueblo. Y eso lo podemos ver en la epístola de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 18. El día de hoy para mí es preparar el terreno de lo que vamos a estar estudiando, de lo que vamos a recibir, no como un estudio, sino lo que vamos a recibir como revelación. Y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que personas han dicho con respecto al impacto de estas epístolas. Estos 4 hombres, el segundo, Tíquico, era un hombre de Efesios. A ese se le entregó la carta y le dijo, llévala. Y no vamos a entrar en los detalles que podemos encontrar en los estudios por ahí, de que no fue al pueblo de Efesios, y algunos argumentan de que porque no había un encabezamiento como tal que se dirigía a una iglesia específica, que no iba a Efesios. Pero sí hay algo específico, que el contenido de esa carta estaba conectando, estaba haciendo una conexión física de quién era la representación de nuestro Señor, el propósito del Padre, Hijo y nosotros a través de una relación vertical, para que en una vida pragmática horizontal con la gente que tú y yo vivimos y lo que hacemos para dar testimonio se pueda unir. Porque hay un entendimiento en el pueblo que carece de ese enlace. Y yo lo llamo el puente pragmático de lo sobrenatural al caminar del hombre cristiano. Esta era la carta que llevaba Tíquico al pueblo de Éfesos, disculpen la expresión o la falta de entonación. Pablo ya había, después de su encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesús, arrancó inmediatamente con sus viajes misioneros. Desde el año 34 por ahí después de Cristo empieza a hacer sus viajes misioneros, y después de su segundo viaje, o en el tercer viaje, llega a Éfeso, porque en el previo viaje, quiero darte un poquito de historia, el viaje número 2, el Espíritu Santo lo redirecciona o le dice, no vayas para Éfeso en este momento, necesito que vayas a Corintios. Había una necesidad inmediata de evangelismo allá y no vamos a entrar en esos detalles. Su tercer viaje llega a Éfeso. Y en ese viaje en su segundo viaje es donde deja plantado ya el evangelio de nuestro Señor con una señora llamada Priscila y un señor llamado Aquiles. No me acuerdo el nombre en este momento, pero Priscila se queda ahí y se funda esa iglesia inicialmente. Pablo continúa su siguiente viaje y termina en Roma, donde está acusado y le dan cárcel, por decir así. Y mientras busco los detalles aquí, ustedes me disculpan, que se me ha cerrado la pantalla. Él envía esta carta. Estábamos hablando de la carta. Bueno, las 4 cartas que salen de Roma, y la otra es el señor Epafras, sale para Colosas, un hombre de la región de Colosas, y Onésimo, que era el esclavo de Filemón, que carga con él y lleva su carta. Las 4 cartas fundamentales que tratan de enlazar la representación, la personalidad de Cristo y la conexión con su iglesia, y el objetivo final de Dios de unificar a su pueblo, al pueblo que ha llamado a ser salvo a través de su Hijo, para formar una iglesia no más de piedras, ni edificios, ni muros, sino una iglesia de su pueblo viviente. Cada piedra que forma esa iglesia eres tú y yo. Esa es la formación de la iglesia, y el objetivo final a través de toda la historia del hombre es de unificar esta iglesia a través de su Hijo y traer aquella salvación que el diablo ha querido robar de cada uno de nosotros después de aquel evento en el Edén.
Estas 4 cartas salieron de Roma y llegaron a su destino, y obviamente estamos hablando en el día de hoy porque tú y yo las podemos leer. Pero vamos a hacer un pequeño enfoque en la apertura de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, y vamos a irnos directamente a los primeros 3 versículos. El versículo 2, si me lo pueden proyectar para las personas que nos están viendo, dice: gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuchen, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3, como para reenfatizar ese punto, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que no caiga o quede ninguna duda de que el énfasis en esta introducción está haciendo una presentación específica de 2 personas de la unidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más tarde en su carta hace reverencia al poder del Espíritu Santo que nos sellaría a nosotros como pertenencia del nuevo reino a través de mi relación con Cristo Jesús. Con esta introducción, Pablo presenta a este pueblo enseguida la posición de deidad y autoridad celestial de Jesús. Ahí está, no hay para ir a dónde. Y la segunda es que nos identifica las 2 personas de las 3 en la doctrina trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueblo, tú que estás leyendo la carta, tú que vas a leer este contenido y vas a hacer este estudio, que siempre sea la consideración de Padre, Hijo, Espíritu Santo en el poder de transformación en tu vida, específicamente a través de Jesús. El objetivo instantáneo era demostrar el plan del Padre de reconciliación con su creación. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo entonces? Bueno, más tarde, y como dije, ya la marca el apóstol en el versículo 16 o 17, de que es el sello de pertenencia y entrada a la herencia predestinada de Dios Padre para cada uno de nosotros. Hay una sustancia tan exquisita, y podríamos hacer un breve sumario de la parte inicial de la epístola con los temas que podíamos tratar a nivel de doctrina o a nivel de prédica. Uno de ellos sería la expresión del cuerpo de Cristo. Podríamos crear un gran sermón de ahí, de esa primera carta, de esa primera epístola. O podríamos hablar de esa elección divina, predestinados antes de. Y finalmente, el último punto que podíamos adquirir de ahí en esta enseñanza sería el alcance. La nueva administración. Ya no vamos a girar más cheques de perdón, vamos a manejar la administración corporativa de la gracia del Señor Jesucristo para con su pueblo. Hay una nueva administración. No necesitas más holocaustos, no necesitas más presentaciones para recibir un perdón. Por gracia y no por tus obras serás salvo. ¿Y por qué tanto énfasis de Pedro en esta carta del Efesio a los Efesios en tratar de que este punto quedara claro? Pero antes de llevarte ahí, yo quiero llevarte a un poquito de investigación que hice y vamos a ver el impacto que ha tenido aquellas personas. Y no estoy hablando de Alex Cortés. Estoy hablando de gente regular. Estamos hablando de grandes teólogos, de grandes hombres que han representado el evangelio. Y ellos dicen lo siguiente. Vamos a ver. Para Calvino era la cumbre de todas las cartas del apóstol Pablo. ¡Wow! Para seleccionar una de las tantas que escribió, esta era la cumbre de todas. Tenía que tener un contenido sobre especial. John Knox. Este me tocó el corazón. John Knox dice: y en su lecho de muerte
pidió que le leyeran la carta a los Efesios. Me imagino por qué. Él en ese momento de entrar al reino de Dios iba a estar oyendo: esta es mi relación con mi Salvador, soy salvo por su gracia, y este es el espejo transparente que me hace ver sin mancha y puedo llegar al trono de Dios, porque mi relación vertical fue establecida por un sacrificio en la cruz del Hijo de Dios Padre, para que tú y yo fuéramos salvos. John Knox quería escuchar eso en el momento que iba a entrar en su reino. ¡Wow! ¡Qué delicia poder decir que eso es lo que yo anhelo y deseo una vez que Dios entre en mi corazón y haga el trabajo y la transformación! Samuel Coleridge, un gran teólogo y filósofo, dijo: ¡Wow! Es el documento más divino que he leído. Y hasta dice: es lo más divino escrito con respecto a la personalidad de Jesús. Martin Lloyd-Jones dijo que era la expresión más sublime y majestuosa. Armitage Robinson le llama la corona de los escritos de Pablo, el bestseller de Pablo, el libro o la carta a los Efesios. Y el profesor distinguido de un seminario del sur dijo: Efesios es la obra más grande que se ha escrito en toda la historia. Entonces, ¿sabes una cosa? Si tienes tu gran biblioteca en tu casa, y recuerdo mi abuela tenía un gran libro que se llamaba Cumbres Borrascosas, coja ese y bótalo y pon las epístolas al pueblo de Éfesos. Porque mi pregunta para ti en el día de hoy es: ¿cuál sería tu expresión que tú puedas dejar escrita como legado una vez Dios revele a ti el propósito de vida por medio de estas epístolas? ¿Podrías tú decir, ya no me puedo ni copiar las que están, la epístola que robó las telarañas de lo recóndito de mi corazón y me reveló la relación a nuestro Señor? Por un decir. Si vas a estar conectado a este estudio, que el impacto de estas cartas puedan revelar algo nuevo y no sea una lectura regular en nuestra vida cotidiana cristiana. Tiene que buscar. Yo te pido que si nosotros nos vamos a encontrar con este estudio, no lo miremos desde un punto de enseñanza, sino desde un punto de revelación, de encuentro de nuevas horizontes diferentes, de nuevas maneras de que Dios nos hable, de nuevo entendimiento. Porque si hubo o existieron estos hombres diciendo que es la corona de todas las cartas, que fue la sublime y majestuosa escritura, ¿qué podrías tú decir una vez que el impacto haya tocado tu vida y tu corazón? Parte 2 de esta carta, y me quería mencionarles de que son 6 capítulos en estas cartas. Las primeras 3 nos hablan directamente con la posición de Cristo. Y no estamos entrando en versículos específicos porque el tiempo es corto y no terminaríamos en la presentación del día de hoy. Pero los primeros 3 capítulos hablan de la posición de Cristo. ¿Qué ha hecho Dios para con nosotros? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué ha hecho Dios? Y eso se refiere a la gran soberanía del reino de Dios. Y la segunda parte es en Efesios 2, del 1 al 10, nos está hablando ¿qué ha hecho Cristo en mí? ¿Qué ha hecho Cristo en ti? Son respuestas que tienes que encontrar en estas cartas que Pablo escribió al pueblo de Efesios. Y finalmente, entre los primeros 3 capítulos, ¿qué ha hecho Cristo en medio de nosotros? Y ahí termina la parte intangible, la parte que no podemos agarrar con las manos ni la podemos practicar, porque tiene que ver con fe, tiene que ver con el creer en la salvación, en todos esos conceptos intangibles. Pero viene la parte 4, 5 y 6 de la carta que empieza a darte a ti
el ejemplo pragmático, me encanta esa palabra, el ejemplo tangible de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es ser renovado, reivindicado, salvado por la sangre de Cristo. ¿Qué es esa parte que nos quiere decir Pablo? Y yo me puse a pensar mientras investigaba con respecto al tema, ¿por qué tanto énfasis en esta segunda fase? Si Pablo se encontró con el Señor Jesús camino a Damasco, y de ahí 26 años de viajes, del año 34 al año 60, y estuvo por Filipos, estuvo por Sicilia, en Arabia, en Jerusalén, en Tarsus, en Antioquía. Cada viaje tenía un destino guiado por el Espíritu Santo. Algo que él pudo notar, como puedes notar tú cuando llegas a la casa de una familia cristiana, empiezas a ver ciertos comportamientos que no encajan con la palabra de Dios, que no encajan con el testimonio que debemos de dar. Y puedes salir de ese hogar y dices, mi hermana está mal, o mi hermano está mal, o esas prácticas no son bíblicas. Pudo Pablo observar todo eso. Y te puedo decir el por qué lo tuvo que observar. Porque en el capítulo de Hechos 19 hay una gran confrontación en el pueblo de Éfeso, que tenía una de las diosas adoradas más conocidas de ese entonces, la diosa Diana. Pero ¿por qué la diosa Diana? También tenemos que considerar que la geografía de ese entonces estaba dominada por la infiltración de griegos a través de toda Asia Menor y todo ese sector mediterráneo. Esas influencias de los griegos empezaban a tocar esas comunidades donde se estaba sembrando el evangelio a través de estas epístolas, y ellos querían amalgamar la presencia de Jesús, la presencia celestial de los ángeles, y formar un evangelio nuevo donde la salvación ya no incluía a Cristo, sino conceptos nuevos. Los judíos de Éfeso decían que tenían que todavía guardar el sexto día, y decían que no podían comer esto y lo otro. Había una amalgamación, y Pablo fue caminando entre pueblo y pueblo y empezó a observar y dijo, estas cartas tienen que administrar y redireccionar el verdadero mensaje del evangelio. Los colosenses creían en los ángeles, y estos pueblos de Éfeso tenían un gran debate porque la diosa Diana estaba perdiendo popularidad. Pero también los judíos de ese entonces estaban hablando de todavía hacer sacrificios, cuando el sacrificio mayor había pasado unos 30 años atrás, y era el sacrificio de la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor. Y Pablo tenía que aclarar eso, enviando estas cartas a esos pueblos, particularmente al pueblo de Éfeso. Una vez logrado ese objetivo, creo que Pablo entra a la parte secundaria de estas cartas, y es explicarnos a nosotros cómo podemos ser dignos nosotros de ser llamados hijos de Dios con el testimonio cotidiano de nuestras vidas. El evangelio había sido tergiversado a través de la influencia, y no era fácil, porque la historia nos muestra que Éfeso en ese entonces tenía 220,000 habitantes. Cuando Pablo en su segundo viaje fue redireccionado a ir a Corintios a predicar, ya ahí existían más de 500,000 habitantes. Ahora imagínate una ciudad en ese entonces, 500,000. Estamos hablando de un pueblo más grande que Brampton. Estamos hablando de un pueblo casi del tamaño de Oakville, aquí en la región de Ontario. Quizás hasta más grande que la ciudad donde tú naciste. Y la población y la multicultura que se vivía se presentaba para crear falsas doctrinas
o doctrinas confusas. Por eso el pueblo de Berea, que estaba cerca al norte de Éfeso, ellos decían, no, espérate aquí, lo que me han mandado, que me están evangelizando, lo voy a corroborar. Y es el propósito de nuestro estudio, corroborar la fe que tenemos en nuestro Señor, su representación, su personalidad en mi vida y mi caminar horizontal pragmático a través del ejemplo que Cristo nos ha dejado. Esta es la segunda parte de 4 al capítulo 6. Y es la parte fundamental de por qué hoy estamos predicando la palabra de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Es mostrar una nueva unidad. La unidad que Cristo nos dejó como ejemplo. Y el caminar en nuestra vida cotidiana. La práctica horizontal la encontramos fácilmente en el capítulo 4, versículo 1. Si nos puedes pasar las próximas pantallas, nuestra próxima pantalla para ver qué tenemos proyectado ahí. Quiero buscar donde está después del tercer viaje de Pablo. Eso, lo que le llamo yo el flujo de pensamiento en la carta de los Efesios. Ahí tenía que haber una explicación del nuevo propósito que excluía las obras, porque si se estaba predicando una nueva salvación que no requería el holocausto, que no requería sacrificios nuevos, entonces la circuncisión del pueblo judío excluía al resto de las naciones. Pablo tenía que romper esa barrera explicando el evangelio de tal manera que esta gracia nueva a la cual se estaba refiriendo iba a acabar con esta barrera que solamente incluía al pueblo de Israel. Esta circuncisión nos excluía a ti y a mí como gentiles. Así que la gracia de Dios nos hace la familia unificada de Dios. No nos hace la familia uniforme de Dios, que son dos temas diferentes. La uniformidad no estaba incluido en el plan de Dios, porque si hubiera sido uniformidad, se quedaba con el pueblo judío y tú y yo hubiéramos sido excluidos de esa salvación. Así que la gracia unifica. Y el cuerpo de Cristo que se está construyendo es la unidad que representa a su iglesia a través del gran propósito del Padre. Y era ahí Pablo queriéndole dar a entender a los judíos de Éfeso, a los judíos de Filipos, a los judíos de Corinto, de que no era necesario la circuncisión para entrar, sino que la gracia, el amor de Dios era lo que nos entregaba la salvación. Y ese era el evangelio que era fundamental, que tenía que propagarse. Y en el capítulo 4, versículo 1, es ahí donde Pablo empieza a hablarnos y nos aconseja. Si puedes proyectar esa filmina, por favor. Versículo 1 en el capítulo 4 de la carta dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y podríamos hacer esa consideración en mi caminar cristiano? ¿Estoy caminando con esa vocación por la cual he sido llamado? ¿O la sub y baja de la vida cotidiana cambia mi vocación, depende a las circunstancias? El versículo 2 nos da unos ejemplos tangibles y prácticos. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si se va a formar el pueblo de Cristo en una unidad
no en uniformidad. No podemos decir que el judío es más que yo, o que el colombiano es más que el salvadoreño, o que cualquier otra nación. Hay una unidad en Cristo, y cuando dejamos las diferencias a un lado, estamos dejando la disensión, estamos dejando las opiniones de juicio a un lado y nos estamos uniendo en un espíritu de paz que es derivado del Espíritu de Dios que debe estar en nosotros. Ese era el énfasis de Pablo, tratando de explicarle en las partes 4, 5 y 6 de las cartas al pueblo de Éfeso. Y para terminar, él no se quedó en esa expresión. Él nos pide de que que cambiemos el viejo hombre después de haber recibido a Cristo en nuestra vida. Quítense ese vestido que traía con esas costumbres viejas y ponte el nuevo vestido. La nueva túnica, pedía Pablo, tenía que estar incorporando a un hombre que dejó atrás la mentira y ahora es un hombre de verdad. Que el hombre del enojo ahora es un hombre de paz y mansedumbre. Que el hombre que robaba, hurtaba, es un hombre de generosidad y comparte con otros. Que el hombre del chisme ahora es un hombre de ánimo y que promueve la iglesia de Cristo. Del hombre de venganza quedó atrás y se ha formado un nuevo hombre de gran perdón que ayuda a tu matrimonio. Por si no sabes, quiero recordarte que el éxito de tu matrimonio está basado en dos grandes perdonadores. Si hay uno, no funciona tu matrimonio. Los dos perdonan. Por eso Pablo dice, si vas a caminar en el camino horizontal de manifestar tu testimonio como cristiano, el perdón tiene que ser la base fundamental de tu relación en tu casa, en tu trabajo y en tu vida. Ese era el caminar que Pablo pedía al pueblo de Éfeso. Y por aquellos que les gustaba estar embriagados en el vino, les decía, sed llenos del Espíritu y no sean hombres llenos de vino que tiene disolución. Y cerrando la epístola, aún en todo este caminar, Pablo dice que esta batalla no es fácil porque tu sangre y tu carne no pueden batallar con los potestades, con los principados que se mueven con el propósito destructivo de alejarte de Dios. Y esa es la batalla espiritual al que Él nos habla en Efesios 10 al 20. Qué gran epístola. Un conjunto de cartas escribidas que realmente tienen que haber sido inspiradas por el Espíritu Santo para que el pueblo seguidor de Dios no tenga confusión del camino a seguir, de que la salvación es Cristo, de que la relación es con Cristo y nuestro Padre está reconstruyendo, unificando lo que una vez creó en el principio para que tú y yo seamos los coherederos del reino en Cristo Jesús. ¿Serás tú John Knox, que pidió que esta epístola fuera leída en el lecho de su muerte? ¿O serás tú uno de estos grandes filósofos que dijo que es la obra más majestuosa que se ha escrito? O quizás tu nombre estará escrito en tu propio análisis de este libro, donde Dios ha transformado tu vida. Las próximas 4 semanas estarán llenas de esta epístola. Yo te invito a que te unas con nosotros a través de la conexión y que las aplicaciones no sean de estudio, sino de transformación en tu vida. Así con la urgencia que tuvo Pablo de hacer llegar esa carta a Éfeso para evitar que el evangelio se tomara otra forma diferente. Que el evangelio que está en tu corazón sea el evangelio de Cristo, sea la palabra viviente de Cristo en tu corazón. Que la necesidad de buscar más de Él cada día se llene de un fuego lleno del Espíritu y lo puedas encontrar. Que conectes con el puente pragmático de la representación de la deidad de Cristo en el caminar de tu vida.
Ese es el Dios que queremos servirle, a un Dios que nos conecta en el diario caminar. Y cuando lleguemos al capítulo 6 de mi carta, donde el enemigo venga a batallar, la palabra dice que no hay arma forjada que pueda hacerte daño en tu vida. Habrán armas creadas, pero no forjadas para el daño tuyo, porque el poder de Cristo, el poder espiritual que tienes en la representación, como dijo Pablo en el primer capítulo, estamos ubicados en regiones celestiales. Y si estás en regiones celestiales, el poder de Cristo está contigo. Por eso queremos, Señor, que en estas 4 semanas estas epístolas sean de edificación a mi corazón, a mi mente, a mi carácter, a mi formación y mi representación en tu reino. Dejamos estas epístolas ahí ya escritas, tienen el fundamento básico que tú sembraste en el corazón de Pablo, para que el pueblo de Dios se alimente, se nutre y podamos expandir tu reino para cuando llegue tu segunda llegada. La paz del Señor sea con ustedes y la bendición del Padre y del Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo, sean con todos ustedes.